Buenas tardes, buenas noches, buenos días, estimados hermanos, amigos, compañeros, y bienvenidos a aquellos que se conectan con nosotros por primera vez. Hoy estaremos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 18, y los versos del 9 al 14 que dicen así. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que lo tenía a la par. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a darle lectura a los hermanos que estamos en la oración y a pedirle al Señor que nos acompañe, que nos dirija, que nos enseñe lo que no vemos y que nos ayude a interpretar la palabra de Él que es tan hermosa. Tenemos a José y a Wilfredo que siguen todavía en la cárcel. Tenemos a Concepción García y a Carlos Valenzuela que tienen problemas de cáncer. También tenemos a los pastores, el pastor Sobalbarro, el pastor Sotelo, el pastor William, el pastor Abdía y el pastor Marco. Tenemos a mi hermana Leonor y a mi hija Patricia. Tenemos a Jaime y a Johanna. Tenemos a mis hijos, tenemos a mis hermanos, el hermano Luis, el hermano Denis, mi hermano Denis, las reflexiones, los acompañantes y el hermano Luis que ya lo mencionamos. Vamos a pedirle al Señor que nos acompañe en este hermoso momento que hablaremos sobre su palabra y de su palabra. Señor mi Dios, gracias Señor. Gracias Padre porque tú eres grande y tu misericordia es por siempre. Bendice nuestras vidas si es tu voluntad, Señor. Ensancha nuestro territorio espiritual y que tu mano poderosa y maravillosa esté en nuestras vidas. Tú conoces la lista, Señor. Tú conoces a los dos detenidos. Solo tú puedes acompañarlos y consolarlos. Tú conoces las personas que están con problemas de cáncer. Solo tú puedes igual, Señor, consolarlos. Te pedimos por la vida de Jaime y de Johanna, Padre, sobre todo su vida y por su alma. Te pedimos por la vida de mi hermana espiritualmente. Te pedimos por la vida de mi hija y por la decisión que ha tomado de emprender algo. Te pedimos que la acompañes, que la guardes, Padre. Que la dirijas, Padre, que si esta decisión que ha tomado es tuya, Padre. Sé que tu bendición la tenemos cuando te obedecemos. Te pido por su vida, Señor. Ayúdala y sana sus enfermedades físicas si es tu voluntad. También te pedimos por los 5 pastores que tú conoces mejor que nosotros y los conoces desde antes de que estos hombres vinieran a la tierra, como todo el mundo. Te pedimos por el pastor Sotelo, Señor. Bendícelo, bendice esas criaturas que es una cantidad inmensa. Bendice su entrada, su salida, su vida, la vida de sus hijos, la vida de su esposa, Señor. Guárdalos de todo mal y peligro. La vida de su iglesia, Padre, los planes que tienen, que vienen de ti, Padre. Sus finanzas, Señor. Son hombres que dependen de ti, Padre. Hay quienes están en las iglesias por vista, pero estos hombres están por fe, Señor. Y a ellos es lo que nosotros oramos siempre, que los acompañen en todas sus necesidades. También por el pastor Abdía, que esté en las condiciones iguales. Son hombres que salen a trabajar y después regresan a pastorear.
por la vida del hermano Marcos, pastor Marco, por la vida del pastor William y por la vida del pastor Sotelo. Bendice a estos hombres de Dios, Padre, y solo tú puedes acompañarlos. También te pedimos por las reflexiones, Señor, hasta aquí han estado y ha sido gracias a ti. Te pedimos por la salud y vida del hermano Denis, Señor. Está delicada y nadie mejor que tú sabe realmente cómo está. También te pedimos por la vida, salud y por el alma de mi hermano Denis. Bendícelo, Señor, guárdalo a él y a su familia. Dirígelos a tu casa, Padre, que es el mejor confort que tenemos y la mejor compañía, la mejor decisión que podríamos hacer. Motiva el corazón de mi hermano para que se entregue a ti y pueda disfrutar de lo último de sus vidas en tu compañía, Padre. Fue la mejor decisión que gracias a ti yo he tomado. Ahora te pido que nos guarde, que nos bendiga, que nos acompañes en esta reflexión y que lo que no es tuyo, mi Señor, lo apartes. En Cristo Jesús te lo pido, mi Dios. Amén y amén, Señor. Tenemos esta pequeña reflexión en la que el Señor nos deja saber dos formas de orar. Y lo bueno en esto es que yo me voy a identificar cuál de las dos estoy usando. Dice el 9, a unos que confiaban en sí mismos y en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. Esta parábola tiene dirección. Ya sabemos a quiénes va dirigida. A los que confían en sí mismos, y esto es vigente. Todavía hay mucho elemento en la iglesia que seguimos confiando en nosotros mismos. A ellos, a nosotros, los que todavía estamos ahí patinando, pensando que nosotros lo podemos todo, es que viene esta parábola. Para que la conozcamos, no, para que la vivamos, para que reaccionemos y dejemos el papel de Dios y encontremos el papel que el Señor nos quiere mostrar en esta pequeña parábola. ¿Cuál es la persona que confía en sí misma, es seguro de sí mismo? Aquellos que con frecuencia dicen, esto lo hice yo. Dios aquí no tiene que ver nada. La razón de esta parábola es para que me pregunte yo, si es para mí. Hermanos, desdichadamente esto lo vemos. Esta parábola es para los que estamos en la iglesia y algunos hemos visto estas cosas, otros lo han visto en nosotros, pero yo lo he visto en otros. Conozco a alguien que siempre lo he admirado como un hombre de conocimiento y un hombre que ama a Dios. Pero en una de las conversaciones que tuvimos me dejó saber, me dijo, no, Jorge, hay cosas que Dios no tiene que ver en mi vida, que yo las he hecho, que son mías, a mí me corresponden. Yo empleé todo mi esfuerzo en ellas. Y hay otras que sí Dios tiene que ver. ¿Sabe qué, hermano? No me decepcionó porque el hombre tenemos que esperar todo. Pero cuando ya nuestra mente está así, ya perdimos la dirección. Porque estamos en la condición de este hombre que se creía justo sobre todas las cosas. Y ahí es donde el Señor nos quiere mover para que lleguemos donde realmente debemos de llegar. Dice que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Estos son los ejemplos que nos da. El fariseo oraba consigo mismo de esta manera. Dios, le dice. Mire, comienza nombrando el nombre de Dios. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, dice. ¿Y cómo son los otros hombres según él? Son ladrones, son injustos y son adúlteros. Lo peor espiritualmente de la humanidad es eso. Y ahí nosotros hemos estado, por lo menos yo. Ni aún como este publicano, ya para él el publicano es lo peor. Y le dice lo que él hace. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Se presenta como un hombre perfecto, como un hombre completo, como un hombre merecedor de lo que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Este fariseo, por lo que podemos admirar, tiene todos los puntos que él practica a su favor y alabarían a Dios.
alabarían. Quien hace esto en nuestras iglesias, pues es un hombre que hay que admirarlo. Lastimosamente, este hombre fue a hablar consigo mismo y habló con él, no habló de él. Y eso es lo triste de nosotros, cuando hablamos mucho con nosotros en voz alta o cuando hablamos de nosotros. Entonces, cuando hablamos de nosotros no queremos hablar en voz alta porque no queremos que nadie se dé cuenta realmente cómo somos. Esto yo no lo conocí en la iglesia, lo conocí en los grupos en los que se nos enseñó que aprendamos a hablar de nosotros mismos. Entre más compartamos lo nuestro, más libres vamos a ser. Este hombre llegó a hablar de sí mismo. Llegó a alabarse, llegó a adularse, llegó a compararse y a condenar a los que estaban afuera y aún a los que están en el templo como el otro. Dice, ni aún este publicano. Por lo que vemos, este hombre flota por encima de todos los demás. Es triste. Hace algunas semanas hablamos sobre el orgullo religioso y aquí está manifestado, pero a grandes rasgos, lo que es un orgulloso religioso. El ayuno y su honestidad con el diezmo lo convierten más orgulloso de lo que ya es. Más orgulloso de lo que ya es. Las cosas que nosotros pudiéramos aportar mucho o poco a la iglesia no deben de llevarnos allí, hermano. Porque sabe que cuando nos damos cuenta de lo que nosotros hemos recibido, nada de lo que demos, nada, hermano. Ni diezmo, ni ofrenda, ni tiempo, ni servicio, nada se compara con lo que nosotros hemos recibido. Y nunca vamos a saldar esa cuenta porque esa cuenta se ha hecho por gracia, por gratitud de parte del Señor. Y debemos de movernos allí, en ese lugar, los que todavía estamos pensando como este hombre desdichadamente. Ahora vemos la posición del publicano. El publicano, estando lejos, dice, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador, dice. Vemos que en la oración este hombre está pidiendo misericordia, está declarando su yerro, su falta, su pecado y la necesidad de que el Dios Todopoderoso se fije en él y lo perdone. Debería ser esa nuestra actitud. Podemos ver la diferencia entre hablar sobre nosotros y hablar de nosotros. Aquí el fariseo está hablando de él, no sobre él. Sin embargo, vimos al anterior, al fariseo, que ese está hablando sobre él. El publicano está hablando de él. Y eso nos hace libres, hermano. El fariseo es un hombre importante, conoce la ley, se apega a la ley y se siente muy seguro de sus acciones. Cosas que no nos deben asegurar nada. El publicano ya sabemos cómo lo ven. Es un hombre cuestionado y todos nosotros sabemos qué hacía el publicano. Los judíos, para quienes él trabajaba como recaudador de dinero, lo ven como un traidor y como alguien que trabaja y que se beneficia del trabajo que hace, no solo con lo que les pagan, sino con lo que él se robaba. Porque además de que le servía a ellos, se aprovechaba de los romanos y se aprovechaba de los judíos. Los romanos lo ven como un aprovechado sin escrúpulos, traidor a los judíos y traidor a los romanos. Ese era el publicano, un hombre que no tenía patria porque ninguno de los dos cuajaba. Los dos lo veían como un ejemplo peligroso. Y este está orando de esa forma. Recordemos que el Señor nos dijo que había venido por los enfermos y no por los sanos. Este hombre espiritualmente estaba enfermo como estamos nosotros o estábamos cuando el Señor nos recibió y seguimos estando en el proceso de que hasta que nos vayamos de este mundo se va a terminar. El 14 dice, os digo, dice, que este descendió
a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí Cristo cierra la parábola y deja saber quién va a ser enaltecido, el que se humilla, y quién va a ser humillado, el que se enaltece. Es triste, hermano, pero es fácil entenderlo. El orgullo no deja nada. Eso de que tratamos siempre de explotar o de dejar saber quiénes somos, qué hacemos, qué tenemos, eso no sirve, hermano. Créalo que los que vivimos en ese mundo y hoy hemos llegado a un mundo diferente que el cristianismo, nos damos cuenta que cuando una persona comienza a doblarse, de verdad que da tristeza, hermano, verlo. Nos ven como animalitos raros porque nosotros dependemos del que dirán de la gente. Y aquí el Señor nos trata de llevar a que no es eso lo que tenemos que hacer. Cristo nos enseña dos formas de caminar en la fe. Estos dos hombres son el ejemplo. El fariseo se justificó solo, cosa que nadie lo puede hacer. No lo puede hacer porque él solito no se puede respaldar. El único que nos puede justificar es Cristo. El publicano, en su humillación, recibió del Señor la justificación de Cristo, que debe ser nuestra más importante prioridad. En el pasado, hermano, a mí me ha gustado leer desde siempre, desde que tengo 10 años, estoy leyendo novelas, paquines le decíamos en el pasado, novelas serias, y después llegué a otro lugar y leí otro tipo de libros, y los últimos 25 años he estado leyendo libros que tienen que ver con la fe. Pero antes de llegar ahí leía muchos libros de autoayuda. Y en ellos leí muchos de los que nos llevan al autoperdón. Que tratemos de perdonarnos nosotros mismos. Y sabe que suena bien que nosotros nos perdonemos. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Estos libros nos inclinan, nos dirigen a que nos autoperdonemos y que a la vez estos libros, con esa enseñanza, nos quitan la culpa y en vez de ser victimarios, nos declaran víctimas. Y ahí está el error, hermano. Ahí está el error. Ojo a aquellos que les gusta ir donde los psicólogos mayormente quitan la culpa y lo declaran víctimas creyendo que con eso ellos lo van a ayudar. Con Cristo las cosas son diferentes. Cristo nos declara culpables, nos declara pecadores, nos declara enfermos a través de nuestro arrepentimiento. Después de declararnos culpables, nos perdona y nos da la libertad. No tenemos que perdonarnos nosotros mismos porque no tenemos la capacidad de hacerlo. Buscamos al único que puede perdonarnos, que puede enseñarnos, que puede dirigirnos y que puede enseñarnos el camino real. Así es que, estimados hermanos, si todavía no ha llegado a los pies de Cristo, hoy es el día. Aquí vemos un ejemplo claro en el que yo debo de identificarme en cuál de los dos lugares estoy. No importan los años, sabemos gente que tenemos muchos años de estar en la iglesia y todavía estamos haciendo el papel del fariseo. Y debemos de hacer esa transición entre el papel del fariseo y el papel del publicano, que es el papel del arrepentimiento. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga. Y si todavía no ha llevado a Cristo, hoy es el día, hermano. Buenas tardes.